Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 20 de julio del año 2022. Hoy corresponde la mesa de análisis internacional. Voy a saludar a quienes me acompañan, dos a distancia, uno acá en estudios. Empiezo por la dama del equipo, Susana Mangana. Buen día, buenas tardes para ti. Muy buenos días, Emiliano. Sí, para aquí ya son las 2:30 de la tarde, pero bueno, muy buenos días para todos vosotros en Uruguay. Sigo con el saludo para Leo Harari, también en Europa. Buen día, Leo. Buenas para todos. Y para terminar con la ronda, Gustavo Calvo, acá en el estudio en Montevideo. Buen día. Muy buenos días, Emiliano, y otra vez gracias por la invitación. Ahora sí, vamos al orden del día. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cerró el sábado su primera gira por Medio Oriente con un discurso en el que prometió que su país seguirá plenamente comprometido con la región y no cederá su influencia a otras potencias. Let me state clearly that the United States is going to remain an active, engaged partner in the Middle East. Permítame decir claramente que Estados Unidos continuará siendo un socio activo y comprometido con Medio Oriente, señalaba Biden. A medida que el mundo se vuelve más competitivo y los desafíos que enfrentamos se tornan más complejos, cada vez es más claro cuán estrechamente entrelazados están los intereses de Estados Unidos con los éxitos de Medio Oriente. No nos alejaremos ni dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán, agregaba a continuación. El último hito de la recorrida de Biden por Medio Oriente fue una cumbre que tuvo lugar el sábado en Jeddah, Arabia Saudita. En ese encuentro participaron los 6 gobernantes del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con los de Egipto, Jordania e Irak. El viernes, Biden se había reunido con el rey Salmán de Arabia Saudita y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien, según las agencias de inteligencia estadounidenses, aprobó aquella operación del año 2018 para asesinar al periodista opositor Jamal Khashoggi. Antes, Biden visitó Palestina, donde prometió más de 315 millones de dólares en ayuda, que se destinarían principalmente a la red de hospitales de Jerusalén Este ocupado y a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, a la que Donald Trump le había cortado la financiación. Biden reiteró frente a las autoridades palestinas e israelíes su compromiso con la solución de 2 estados, pero no hizo ninguna propuesta concreta para reactivar las negociaciones porque el terreno no era fértil, dicen los informes. Biden había iniciado este periplo el jueves con una visita oficial a Israel. Allí los dos países firmaron un nuevo pacto de seguridad que refuerza un frente común contra Irán. El presidente Biden se comprometió a usar todo el poderío de su país para impedir que Teherán se haga con armas nucleares y reiteró que su gobierno considera que la diplomacia es el mejor camino. Además, Biden aprovechó para impulsar la integración entre el Estado judío y Arabia Saudita. El viernes, en ese contexto, el gobierno de Riad anunció la apertura de su espacio aéreo a aviones procedentes y con destino a Israel, que hasta ahora tenían que rodear el país. Otro signo de la creciente integración regional del Estado judío, que ya ha normalizado relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, Egipto y Jordania. Qué difícil hacer una síntesis de esta gira y de algunos de sus momentos, de algunas de sus noticias. Los escucho a ustedes ahora. Estaban especialmente interesados en poner el foco acá. A ver, Susana, 3 apuntes. Vale, pues primero que nada, que como siempre hay distintas formas de ver este tipo de análisis o este tipo de giras, ¿no? Si hacemos caso de lo que es las declaraciones del propio Biden y la prensa estadounidense, pues va a ser mucho más positivo el resumen que si, por ejemplo, leemos prensa de aquellos países que se sienten tocados, amenazados por esta gira y que ciertamente a nivel de relaciones internacionales parecieran ser los adversarios del propio Estados Unidos. Me refiero a Teherán, en Irán, la capital, y me refiero, por ejemplo, a China. En el caso de Irán, un breve apunte, ellos hablan de iranofobia, ¿no? Como que el presidente Biden y los líderes estadounidenses siguen apostando a alentar al odio, alentar al rechazo hacia Irán, incrementando así también el propio rechazo que ya siente el gobierno israelí, no importa quién esté gobernando aquel país. Y por otro lado tenemos a China, que dice que realmente fue un fiasco dicha gira y que lo que se traduce de esta visita de Biden es que ha tenido que avergonzarse a sí mismo porque ha tenido que una vez más reconocer que estaba equivocado al llamar a Arabia Saudí paria,
cuando se refirió al príncipe heredero Mohammed bin Salman, que sabemos que es un líder importante para aquel país, pero también a nivel regional, porque lo acusó directamente de estar atrás, y yo creo que sí, que lo está atrás del asesinato de... Lo llamamos opositor, pero realmente era de alguna forma un disidente, pero te puedo decir que sus dichos eran totalmente tibios, o sea, realmente fue un asesinato vil el que sufrió Jamal Khashoggi, todavía sin esclarecer del todo y sin resolver. Y recordemos, Biden había sido implacable, había sido enormemente crítico con las autoridades de Arabia Saudita por aquel homicidio, y fue en aquel contexto, hace meses, que habló de lo de paria referido a Arabia Saudita, ¿no? Que el país iba a terminar siendo un paria por la forma como se iba a enfrentar aquel hecho. ¿Estoy recordando bien? Exactamente, y que además Estados Unidos siempre iba a estar del lado del respeto a los derechos humanos, etcétera, y como que enfrió la relación con Arabia Saudí, por más que sabemos que este tipo de cosas de consolidar o vincularse mejor con la región, a ver, aquí hay una realidad. Pero lo cierto es que ahora fue y les dio la mano, y el tema... Les dio la mano, los puños, en realidad. En realidad no la mano. Bueno, sí. Exactamente, los puños, pero en realidad, más allá de la foto y la anécdota, lo que importa aquí es comprender el momento en que se realiza esta visita. Así como Biden visitó Israel y Arabia Saudí, claramente demostrando que son sus dos aliados más importantes a los que hay que tener en cuenta en Oriente Medio, también Putin visita Irán para reunirse con su otro socio en cuanto a la guerra de Siria y otros asuntos que conciernen a las relaciones, no solo de Oriente Medio, sino del contexto internacional que tenemos con la guerra todavía abierta entre Rusia y Ucrania, que es Turquía. Entonces, Putin se reúne con el presidente iraní y el presidente turco, mientras que Biden se reúne con Israel, los líderes de Israel, primer ministro, presidente, etcétera, Mahmoud Abbas, como algo un poco anecdótico si se quiere, y también con el rey y el príncipe heredero en Arabia Saudí. Lo que decís es que no son casualidad estas dos giras, la de Biden y la de Putin. No es casualidad que ocurran casi al mismo tiempo. No, y evidentemente yo coincido con la opinión de varios analistas, sobre todo del otro bloque, ¿no? Que no solemos tener en cuenta, lo que es la visión desde China, la visión desde India, aquellos que también se sienten cercanos a la política exterior de Rusia porque les conviene, porque hay otros factores en juego. El caso es que ellos hablan de esta confrontación Occidente-Oriente y cómo Biden quiere demostrar que todavía tiene su cuota de influencia y de poder en Oriente Medio, y Putin hace lo propio. Pero en cualquier caso sí es verdad que ha vuelto a Estados Unidos con las manos bastante vacías, porque ha encontrado una suerte de rechazo a lo que él pretendía en cuanto a establecer una suerte de bloque regional que haga frente a Irán. Es algo que también es apoyado, alentado por el propio Israel, pero Egipto ahí fue bastante cauteloso en esa reunión que tú bien señalabas al principio, porque teníamos a los 6 países poderosos del Consejo de Cooperación del Golfo, poderosos porque tienen capacidad de gasto y de inversión, y justo a otros países que han sido siempre mediadores en la región, como es Jordania, como ha sido Egipto, y bueno, un Irak que también tambaleante como está, frágil como es su situación interior en cuanto a seguridad y política interna, pero que me parece que es importante ver que Biden, una vez más, demuestra así la hipocresía de Occidente, ¿no? Y la hipocresía de Estados Unidos, que utiliza a sus aliados cada vez que lo necesita, y en este momento, con un contexto de guerra y de alza de los precios del barril Brent y el barril del crudo, también el de la OPEP, pues bueno, evidentemente se necesita hablar con Arabia Saudí, que sigue teniendo reservas del 22,5% de la Reserva Mundial de Petróleo, por más que ahí también encontró una negativa, ¿no? Ya el príncipe heredero dijo que no van a poder aumentar los 13 millones de barriles diarios en producción que exigía o que pretendía Biden. Así que bueno, es verdad que podemos decir que los resultados han sido bastante flacos o magros, pero sobre todo China y Rusia se relamen porque entienden que está perdiendo fuerza, que está perdiendo influencia, y el respeto, sobre todo eso, el respeto del bloque de los países árabes, que antes era bastante, digamos, innegable, y que hoy de alguna manera sí tienen que reunirse con Estados Unidos, pero no dejan de tender la mano y los puentes hacia China y hacia Rusia al mismo tiempo. Tratándose de Medio Oriente, si la dejo, Susana habla toda la mañana. Sí, tengo que pararla en algún momento para dar paso a los otros integrantes de la mesa. No, está muy bien. Creo que correspondía, tenía sentido que empezáramos con Susana. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Gustavo. Sí, a Susana hace mucho tiempo me dijo, ya ni se acuerda ella, hay que leer de todo. Y tiene razón ella en que hay que leer de todo, incluso de lo que llamamos el otro lado. Esto no fue una gira específicamente para estrechar lazos, esto fue una gira de negocios.
y además una gira donde políticamente quiere no perder pie en una región, y corrijo un poco la frase con la que tú iniciabas, que no era tuya, Emiliano, referente a que no quería perder su poder en el área con respecto a Rusia o China. En realidad ya ha perdido mucho poder Estados Era Unidos. de Biden la frase. Sí, ha perdido ya mucho poder en el área, Biden. Ha perdido mucha credibilidad Estados Unidos en general. ¿Por qué es una gira de negocio? Porque es una gira destinada a quien Biden tuvo que reconocer, como dice Susana, que si él quiere manejar esa iranofobia, que en algún momento además los propios árabes lo van a bajar a tierra en ese sentido, porque tampoco todo el universo árabe tiene, estoy hablando de los suníes, no tiene una visión homogénea sobre Irán. Por ejemplo, Qatar, por ejemplo, Bahrein, han mediado con Irán, han tenido relaciones con Irán y se ha manejado de otra manera. Pero, decía, Biden, si quiere aterrizar en ese mundo árabe con un mínimo de manejo diplomático, y Irán es su adversario, no puede querer transformar un Estado paria a su contrapeso natural en el mundo árabe, que es Arabia Saudita. Entonces, de alguna manera... aquello de hace unos meses fue, ¿qué? ¿Una bravuconada? ¿Qué fue? ¿Sabés lo que pasa, Emiliano? Esta guerra nos está enseñando mucha cosa. El tema de los derechos humanos es fundamental para nosotros, pero los que manejan el mapa mundial lo tienen en un segundo plano. Nosotros como ciudadanos, nosotros como organizaciones sociales, organizaciones civiles, o como gente que está en ese sistema de valores, en los que creemos, somos los que tenemos que empujar un poco a los líderes, pero ellos no se mueven por este tipo de valores, digamos. Esos valores son necesarios para los discursos. Pero ahora Biden tiene que hacer una negociación con Arabia Saudita que no llegó a un puerto, como dice Susana, porque Arabia Saudita le dijo lo que tenía que decir, es decir, la demanda no está subiendo, Europa está necesitando gas porque no se lo quiere comprar a Rusia, por lo tanto no hay una demanda agregada. Se parece a la flexibilización del vínculo con Venezuela. Exactamente. Ustedes mismos han hecho sanciones por las cuales tienen una demanda agregada. Yo no voy a bajar los precios porque ustedes tienen una visión geopolítica que no coincide con la mía. Y eso es lo que le dijo a Arabia Saudita. En cuanto a los países que visitó, le dijo a todos lo que querían oír. Es decir, a los palestinos les dijo que tienen 315 millones de dólares, de los cuales en realidad son 200, porque hay 100 que tienen que ser aprobados por el Congreso, que seguramente no los apruebe, porque va a tener la negativa republicana, en contraposición a los 1.000 millones de dólares que se votan todos los años para apoyo a Israel. Entonces los palestinos le dieron la mano, le dijeron, nos volvemos a ver, ¿y qué pasa con aquello de los dos estados? Como tú dijiste, Emiliano, la tierra no está fértil para eso en este momento. Habla con Israel, ¿y qué le dice Israel? Bueno, acordamos el seguir el espíritu de los acuerdos de Abraham, que a Israel lo posicionó bastante bien dentro del mundo árabe. Arabia Saudita es un puente que no puede cruzar mientras el rey de Arabia Saudita, que tiene 86 años, siga vivo, porque parte de su línea roja vital con el tema palestino es que no va a reconocer nunca a Israel hasta que no se solucione el tema palestino. Entonces Israel va a esperar a que este heredero, que fue el que ordenó, dicen que coordinó o que aprobó, yo estoy más bien en la idea de que es uno de los que ordenó el descuartizamiento de Khashoggi, llega al poder, va a llegar al poder. Su mentor político, que hoy es quien dirige Emiratos Árabes Unidos, ya está, por los acuerdos de Abraham, en sintonía con Israel. Y ese mundo árabe hay que entenderlo, y hay que entender los entresijos que tienen entre sí. Por ejemplo, Biden no pudo aterrizar, y no lo hizo, hablando de la guerra de Ucrania demasiado, ¿no? Israel tiene desde hace muchos meses la luz verde de Rusia para poder atacar con misiles a Hezbollah en el Líbano. Israel tiene su seguridad como primer prioridad dentro de su política exterior. Por lo tanto, no se va a arriesgar a tener un enfrentamiento directo con Rusia. Por ejemplo, Israel no le da armas a Ucrania. Podría hacerlo y no lo hace. Entonces, ¿Cuántos elementos? Esos cruces hay que tenerlos en cuenta. Sí. Y sin embargo, Biden pasó 3 días visitando a 3 personas, dando 5 discursos y nada más. Es decir, realmente uno tiende a pensar que el motivo del viaje era tomarse unas vacaciones, descansar un poquito y ver si podía arreglar el precio del petróleo. Pero no veamos fantasmas donde no los hay. El mundo árabe está siguiendo su propia dinámica, ya tiene sus potencias regionales establecidas. Lo importante de Biden no es lo que visitó, es lo que no visitó. No visitó Turquía. No podés obviar a Turquía. Qué interesante. Creo que en estas 2 intervenciones nomás ya hemos
entendido un poco mejor la complejidad de una movida como esta, ¿no? Pero podemos seguir. A ver, Leo, tú, ¿qué le agregas a este enfoque? Bueno, algo voy a agregar, pero me parece que fueron excelentes introducciones las dos, con los elementos más relevantes, y coincido plenamente con los enfoques. Yo te agrego otra, quizás un poco más frívola, pero Biden, como toda la política internacional, es subsidiaria de las políticas nacionales, y en particular la política norteamericana. Cada paso que se da afuera de Estados Unidos es pensando los votos adentro de Estados Unidos. Y Biden está en una situación extremadamente frágil. Tiene muy poco apruebo en las encuestas. Empezó a hablar de que sería candidato para las elecciones del 24, no ha tenido una buena recepción. El obstruccionismo republicano sigue cada vez más duro, y hay un ala claramente fascista trumpiana, es decir, denegando la validez de las instituciones. O sea, está en una situación muy difícil, con un partido demócrata también, con dos polos que se distancian cada vez más en el lenguaje y en los hechos. Entonces, a mí me parece que los asesores de la Casa Blanca le dijeron: presidente, ¿por qué no se va a dar una vueltita por los países árabes? Y él dijo: ¿y para qué? Y para que se Medio Oriente. Ah, ahora entendí lo de la frivolidad. Ahora entendí, porque hasta este momento lo que escuchaba de Leo no cerraba con la advertencia que había hecho al empezar. Venía con chiste la cosa. Sí, todo lo que dije lo pienso, pero no pienso que fuera necesario que fuera a los países árabes para que se Medio Oriente. Ya no tiene más arreglo de que se oriente o no se oriente. Lo único que habría para concretar seriamente lo que se dijo hasta ahora es que estamos viviendo las consecuencias de la administración Trump en cuanto a la legitimidad de la política internacional. Gustavo no le gusta eso. Viste la cara que puso, ¿no? Viste el gesto que hizo, ya te estás atajando. Se la va a tener que comer. Con un presidente que baja del avión y le dice a todo el mundo que va a seguir con los acuerdos de Abraham, digo, es un continuista. No solo eso, no solo eso. Ahí hay algo que es mucho más grueso, y sobre todo es la ruptura del pacto, de los tratados que tenían con Irán de frenar la posibilidad de que hagan una bomba atómica. Desde que lo rompieron, están avanzando en la posibilidad de hacer una bomba atómica, por un lado. ¿Y cuál es la respuesta de Biden? Y es ahí donde está más que medio desorientado, en mi opinión. La respuesta no es decir: vamos a jugarnos a restablecer las cosas. Es hacer un poquito que la diplomacia lo va a resolver, y no hacen nada. Es decir, están siguiendo la línea de extrema derecha liderada por la extrema derecha israelí, que lo que quiere es un enfrentamiento, y lo quiere hace muchos años, y busca la provocación. Lo que pasa es que no pueden pelear solos contra Irán porque les queda grande, y necesitan comprometer de alguna manera a otros. Esa es la jugada que hace que traten de ser más amigos de Arabia Saudita, y también de que no cumplan realmente con sus compromisos internacionales para sacar medidas diplomáticas. Estamos en un momento donde el peso, el liderazgo está en juego, y además la diplomacia está en juego. Acá sale Gustavo a defender a Donald Trump. No. Es indefendible ahora. Le toca a Susana. No, porque yo muevo acá. No es un tema, ni siquiera es un tema de Trump. Es decir, Estados Unidos empezó a salir del área lentamente, después de las primaveras árabes, cuando Obama impulsó su pivote hacia Asia. Ahí empezó a haber menos diplomáticos, empezó a haber menos dinero, empezó a haber menos presencia norteamericana. O sea, no es un tema de Trump, es una política de Estado. Estados Unidos desvía recursos hacia Asia desde hace 10 años o 15 años. Ese es el tema. Entonces Estados Unidos generó un vacío allí. Generó un vacío en Libia, generó un vacío en la guerra de Siria,
y que es cubierto. Entonces tú después que el vacío lo generás y te vas, no podés volver unos años después y decir, bueno, vamos a no ceder nuestra influencia. Si te dormiste, la influencia ya la empezaste a ceder de hecho. Pero ¿y los acuerdos de Abraham que tú mismo estabas resaltando? Los acuerdos de Abraham es realpolitik, es bajar la relación entre los estados al nivel de los negocios. Pero, es decir, vamos a ubicar de qué se trata. Esa fue una iniciativa Trump. Sí, eso fue una iniciativa Trump, pero sigue una línea argumental de instrumental el Medio Oriente en base a que Israel deje de ser el problema. Israel dejó de ser el problema. Hace mucho que dejó, Gustavo. Sí, como tú dices, es que de tú ser lo has problema dicho Israel. también muchas veces, Susana. Es decir, todos los analistas que saben de Oriente Medio, yo no soy uno, centraban en el problema de análisis en que poníamos a Israel contra todos los árabes y eso era una especie de buenos y malos, donde nadie se podía de acuerdo quién era el bueno y quién era el malo y había una especie de estado enquistado por la tecnología occidental y una suerte de racismo hacia toda el área circundante. Es un tema de negocios, como es un tema de negocios la existencia de cada uno de esos países. Bueno, pero Trump bajó las tensiones allí. Exactamente, haciendo acuerdos de negocios. Más que bajar tensiones, yo creo que Trump lo que hizo es facilitar algo que ya se venía trabajando por atrás entre bambalinas. O sea, las cosas no ocurren de un día para el otro y tampoco vamos a decir que Trump sea especialmente diplomático, por Dios. Pero evidentemente... No, pero lo digo porque el estereotipo es... Claro. Trump era un loco, un imprevisible, un peligroso y además... Pero perdón, capaz que el estereotipo es cierto, pero el tema es que estas cosas no lo decide una persona, lo decide un equipo. Y además un guerrero, un violento. Y resulta, ¿no? ¿Y acá? Lo que pasa es que él se entendía de una manera que también es la manera de Putin o la manera de los propios dirigentes de Oriente Medio, ¿no? Sin caer en este tipo de calificativos que después a veces nos los tenemos que tragar, ¿no? Lo de dictador, autócrata, etcétera. A mí lo que me importa señalar es que hace tiempo que Israel no es un problema y sabe muy bien, lo sabe Israel, lo que pasa es que le convenía hacer ese discurso de estamos rodeados de enemigos, necesitamos seguir armándonos, estamos en un vecindario hostil. Pero realmente los países árabes hace ya rato que saben que no pueden ni deben pelear ninguna otra guerra con Israel, no están dispuestos a enviar a sus hijos a ninguna guerra por la causa palestina, también lo saben los palestinos, lo sabe la calle árabe. Cuando decimos que Estados Unidos ha ido abandonando parte de su posición en Oriente Medio, no hay que olvidar también que los países siguen teniendo intereses, pero no son tontos. Es decir, en Oriente Medio también han aprendido que realmente pues hay hipocresía de parte de Occidente, que hay un uso interesado de esa relación entre Occidente y el Oriente Medio. Y no olvidemos también que esta guerra de Rusia nos ha demostrado que lejos de haber terminado con la Guerra Fría, lo que estamos es en una etapa de muchísima incertidumbre. Ahí tenemos a Bruselas corriendo desesperadamente para ver cómo puede garantizar el suministro de gas y de cortar esa dependencia del gas ruso. No te adelantes. No, pero me refiero que es una realidad que Bruselas hoy está preocupada por esta situación y no por otra. Ya la pandemia se dejó de hablar de ello, de la cuarta ola, quinta ola, ya no sé ni en qué ola vamos, sexta ola debe ser ya, ¿verdad? Eso ya no se habla. Pero el propio Estados Unidos pues se da cuenta que Rusia hoy tiene relaciones muy fuertes con países como Irán, con países como Turquía, que siguen siendo dos pivotes, dos potencias en Oriente Medio, lo hemos dicho siempre, y toda vez que además se ha destruido a otros países que tenían capacidad armamentista, pero además tenían población importante y esto les hacía ser un peso, un péndulo ahí en la región como eran Egipto e Irak, eso ha quedado por supuesto bajo mínimos, porque con estos procesos de revueltas árabes que ya llevamos más de 10 años, pues evidentemente no están las cosas bien internamente para que puedan ocuparse del tema regional, cuando lo que tienen que hacer estos regímenes es sostenerse en pie. Al-Sisi en Egipto y Irak haciendo otro tanto. Entonces, a ver, estos acuerdos de Abraham lo que hacen es normalizar, de alguna manera, allanar el camino para que se vayan agilizando esos trámites de establecer embajadas permanentes de un país y otro en Israel en estos países. Y por supuesto que Arabia Saudí, más allá de que digamos románticamente que el rey tiene una línea roja y tal, que yo coincido con Gustavo, es un hombre también ya vetusto y demás, pertenece a otra generación, pero el dinero es el dinero, como dicen los catalanes, la pela es la pela, ¿verdad?
Entonces, a ver, Arabia Saudí no puede todavía normalizar relaciones con Israel porque se siente necesariamente el líder o quiere pelear, discutir y disputar a Irán ese liderazgo de los países musulmanes, al igual que también Turquía lo hace, Erdogan, obviamente. Entonces, tenemos también ese eje siempre de fricción entre suníes y chiíes y, por tanto, Arabia Saudí, como el que comanda, el que capitanea el bloque suní, no puede sacrificar la causa palestina, por más que ya lo ha hecho, pero exactamente. no Eso puede normalizarla. Susana, todavía. eso te quería anotar. Se siente, después de los acuerdos de Abraham, Arabia Saudita se siente el único garante que queda de la causa palestina. O más que el único, que es que se espera eso de él, si no pierde credibilidad. Porque los países. acuerdos también rompieron el consenso árabe en cuanto al apoyo a la causa palestina, ¿no? Recordemos quiénes estuvieron en los acuerdos de Abraham. Estuvieron Emiratos Árabes Unidos, Bahrein primero, Emiratos Árabes Unidos, Sudán, curiosamente Sudán, sí. Y luego también Marruecos, ¿no? Marruecos a cambio de la promesa de la soberanía sobre el Sahara Occidental. Y sobre todo de abandonar el tema del referéndum, y ahí tenemos la situación que también se ha generado con España, ¿no? España, para Naciones Unidas, es la última potencia ocupante de aquel territorio y, por tanto, administrativamente responsable todavía de velar por la celebración de ese referéndum, etcétera. Bueno, el gobierno de Sánchez lo que ha hecho es priorizar el vínculo muy deteriorado que estaba ya con Marruecos. Marruecos tiene un rey, como lo fue su padre, Mohamed VI, sigilosamente, pero otra que gran estadista, porque fijaros cómo ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Sánchez y a la Unión Europea. Y ahí tenemos todo el problema de Ceuta y Melilla y todo el tema de la inmigración clandestina a España. Pero no te me vayas. Más de 30 muertos. No me voy. Entonces, pero está todo relacionado. En los acuerdos de Abraham, Marruecos, ¿la lista cuál era? Repasémosla. Bahrein, Emiratos, Bahrein o Bahrein, se dice de las dos maneras, pero bueno, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos en el Golfo Pérsico, tenemos luego a Sudán en África, un país, Sudán Norte árabe y Sudán Sur animista cristiano que se secesionó del norte en el 2011, y luego tenemos a Marruecos. Esos son los países que han firmado ahora la paz. Israel, claro. Israel del otro lado. Bueno, Leo, vamos contigo y le damos cierre por ahora a este tema. No voy a seguir metiendo más lío. Yo creo que el resumen es que estamos en un periodo de reacomodamiento de las grandes fuerzas internacionales en una coyuntura particular, donde está el tema de la guerra de Ucrania y donde hay algunos problemas globales que afectan a todos los países, que tienen que ver con la salud pública, por la pandemia, que tienen que ver con la energía, por la interrupción, digamos, de los flujos habituales, y que tiene que ver ahora también con la alimentación, porque uno de los frenazos a los flujos del comercio internacional tiene que ver con los cereales que son básicos de consumo para algunos países africanos y del norte de África, que compraban a Ucrania y a Rusia, acompañándolo con los fertilizantes y otras cosas. Entonces, en esa coyuntura nos vamos dando cuenta, que es lo que fue más o menos las primeras partes de este bloque, que Estados Unidos no ejerce el liderazgo de la misma manera que estaba acostumbrado a ejercerlo, que los países se sienten más libres, de que tienen más cancha para defender sus intereses, y donde los reacomodos siguen las mismas reglas que han seguido desde la época de las cavernas, es decir, sus intereses, cada cual para su lado. Lo que pasa es que ahora eso sale más a la luz por la debilidad misma de Estados Unidos. Después dejaría nada más, porque para otra vuelta, Susana dijo varias veces la palabra hipocresía, y creo que dice mucho más que la sola palabra para entender lo que pasa en el Oriente, en el mundo en general y en el Oriente Medio en particular, donde el ejercicio de la hipocresía ha llevado a cosas tan monstruosas, mismo como en estos días se habló de todo en el mundo, pero nadie dijo nada de la guerra del Yemen, que estaba ahí al lado de donde se estaban reuniendo estos señores. Sí, yo iba a decir algo. ¿No? Entonces, nada, la disimularon, no dijeron nada. Lo que hay que acusar es a Rusia, que invadió Ucrania, pero hace 11 años que están invadidos estos y bombardeados por los sauditas. Vamos. Entonces,
realmente es difícil discriminar lo que es serio de lo que es verso. Gustavo, ¿qué ibas a decir? No, solo un apuntecito para... ¿Qué ibas a agregar tú, sí? Si quería apoyar lo que había dicho Leo, un apuntecito. Qué notable esta alianza, Leo, Gustavo. ¿Por qué? Me parece maravilloso. Bueno, pero a veces la realidad es porfiada y bueno, hay que reconocer las cosas. Ya Leo está reconociendo los acuerdos de Abraham, es un paso. Hablando... No dije nada de eso, pero si querés hablamos. No. Callaste, y al callar venía positivo y ahí Emiliano metió el pinchazo. Leo, yo te iba a hacer notar, estos países que visitó Biden importan las 2/3 partes de su trigo de Ucrania y Rusia. Todos están subsidiando precios porque se van a las nubes. No se habló nada de eso. Nada. ¿Y de la guerra en Yemen qué te faltó? No, yo iba a hacer es un poquito más largo, así que lo dejamos, o si querés lo pongo como telegrama. El problema de Oriente Medio, yo lo vi el otro día en un análisis muy interesante, donde decía que las potencias, muy rápido, las potencias regionales que están allí, en realidad el problema que tienen es que ninguna es lo suficientemente fuerte para imponer su visión. Israel, por ejemplo, es una potencia militar, no cabe duda, pero no puede evitar los misiles que están en Líbano, Irak o en la propia Siria. Turquía mismo tiene problemas con los kurdos. Irán es muy débil económicamente. No puede afianzar su corredor hacia el Mediterráneo, que es a través de Irak, de Siria y de Líbano, totalmente, que es su aspiración geopolítica en este momento. Y Arabia Saudita y Emiratos Árabes no pueden cerrar una guerra, no pueden cerrar la guerra de Yemen, porque no pueden vencer a esa resistencia. Incluso han recibido misiles en infraestructura petrolera como represalia por su actividad en la guerra. Entonces, también todo eso es complicado. ¿Por qué? Porque Oriente Medio no tiene potencias tan hegemónicas que puedan liderar a todo el conjunto. Egipto ya pasó la historia, Libia pudo ser y no fue, es decir, pasan un poquito esas cosas, pero no se ve nada de esto en los análisis de Biden, en políticos que tengan que ver con ese tema, no sé, me parece. Ojalá hayamos ayudado, ¿no? Ojalá que nuestros oyentes estén un poco mejor parados frente a estas noticias de estos días, a las que han girado en torno a la recorrida del presidente Biden por Medio Oriente. Obviamente, estos minutos no iban a permitir el abordaje completo de todos los detalles, pero mi sensación es que nos aproximamos, ¿no? Ustedes ayudaron a aproximarnos. Ahora hacemos una pausa y después venimos con otro tema también de la actualidad internacional.